Hola, hola, bienvenido a una clase más de física. El día de hoy vamos a hablar sobre el flujo de fluidos, específicamente la ecuación de Bernoulli. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de flujo de fluidos? Pues flujo nosotros entendemos como es que algo fluye, ¿no? O sea, que algo está avanzando, ¿cierto? Fluidos, pues sabemos que es un fluido. Entonces, si juntamos estas dos flujos de fluidos, pues nos referimos a el movimiento tal cual de un fluido. Justamente aquí está la definición. El fluido aerodinámico es el movimiento de un fluido en el cual cada partícula en el fluido sigue la misma trayectoria. Bien, hablamos de un movimiento con una trayectoria, un desplazamiento, bla, 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 ¿no? Pasa por un punto particular que consiguió la partícula anterior. Muy bien, como podemos observar en el esquema, tenemos bien pues un medio en el cual nos estamos transportando, como podemos observar en esta parte de aquí, ¿no? Por aquí nosotros estamos transportando, tenemos un área 1 en la cual va a comenzar, por ejemplo, una manguera con la que regamos nuestro jardín, o la tubería también incluso, ¿verdad? La tubería del desagüe de un lavamanos, de un lavaplatos, o para que, claro, caiga el agua para poder hacer nuestras actividades, la regadera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un medio, el fluido va a pasar y va a recorrer una cierta distancia, va a tener un cierto desplazamiento y por ende entonces hablaremos de una velocidad también, ¿verdad? Entonces, dependiendo del área que tengamos, va a haber una velocidad inicial y por supuesto va a haber un área final y una velocidad final. Así como hablábamos en la parte de la prensa hidráulica que yo te mencionaba, es un sistema, igualmente aquí hay un sistema donde también va a haber un equilibrio. Entonces, lo que yo tenga al inicio va a ser igual a lo que yo tenga al final. Siempre se va a mantener el equilibrio en el sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no va a desaparecer, ¿verdad? Si estoy hablando de el agua que fluye por la tubería, no desaparece como tal, ¿verdad? Mejor yo lavo mis platos, esa agua que fluyó, cayó, bla, 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 va a ir hacia el desagüe y otra vez empieza otro sistema, pero no desaparece. No es como arte de magia de se desapareció, ya te llamabas. Muy bien, continuemos. Muy bien, vamos a explicar nuestro principio de Bernoulli, nuestra ecuación de Bernoulli. Esta ecuación, no sé si la ves, y se parece muchísimo, o sea, no es idéntica, claro, pero se parece muchísimo, muchísimo a la ecuación de la conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Donde teníamos la energía potencial inicial más la potencial cinética inicial, que era igual a la energía potencial final más la energía cinética final, ¿no? Bueno, pues aquí es bastante parecido, pero vamos a agregar unas cosas. Obviamente va a cambiar un poquito, ¿no? En un principio, bueno, sigue la misma estructura para empezar, donde tenemos valores iniciales, tenemos valores finales y hay que ir observándolo, ¿verdad? Muy bien, al principio tenemos una presión inicial, te decía como ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una manguera de agua, ¿no? Entonces la manguera está conectada por lo general a una llave de paso, entonces ahí tenemos una presión inicial y tendremos por supuesto una presión final, una presión 2, que es con la que ya está disparando o sale el agua del orificio final de la manguera. Entonces aquí tenemos una presión inicial y una presión final. Más, como podemos observar, tenemos densidad por gravedad por altura. Esto se parece como a energía potencial de la ley de la conservación de la energía mecánica, ¿no? Que decíamos, es la masa por la gravedad por la altura 1, que era igual a la masa por la gravedad por la altura 2. Se repite, pero ya no hablamos de masa. ¿Hablamos de qué? De densidad del fluido. Entonces aquí podemos decir que ese es un tipo de energía potencial, ¿no? Energía potencial del fluido. Y aquí esto se parece también a lo que teníamos en conservación de energía, porque era un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado y este era un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, aquí hablábamos de energía cinética, ¿verdad? Entonces hablamos de un tipo de energía cinética de los fluidos. ¿Por qué te estoy haciendo
como que esta referencia, pues para que lo tengas donde relacionarlo y digas, no es algo tan nuevo, es lo mismo más o menos, pero aplicado a algo más, porque también tendremos una velocidad, porque el flujo se está moviendo, el fluido se está moviendo, hay un flujo como tal, hay una presión con la cual el fluido va a salir disparado o comienza su trayectoria a cómo la finaliza en nuestro sistema, así como también va a haber un cambio en la altura dependiendo del fluido o dependiendo también del recipiente en el cual este se esté moviendo, ¿ok? Muy bien, entonces continuemos con lo siguiente, que sería la parte, pues, interesante, ¿no? Que son los ejercicios. Comencemos con el primer ejercicio. Comencemos entonces con el ejercicio número 1. Y dice, el agua que fluye a 6 metros sobre segundo por un tubo de 6 centímetros pasa a otro tubo de 3 centímetros conectado al primero. ¿Cuál es su velocidad en el primer tubo pequeño y es mayor el gasto en el tubo más pequeño? Primero vamos a colocar los datos que nos proporciona el problema, que son la velocidad 1 de 6 metros sobre segundo. Tenemos un diámetro 1 de 6 centímetros, porque nos dice el tubo. También tenemos otro diámetro, que sería el de 3 centímetros. Y por supuesto nos pide la velocidad 2. Para eso tenemos una fórmula que dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Ok, pero resulta y acontece que yo no conozco mi área. Bueno, vamos a deducir primero lo siguiente. Yo conozco el área de una circunferencia que es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Yo conozco esta parte de aquí. Muy bien. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, el área 1 por el área 2, pues pi con pi se cancelaría, ¿no? Ahora, muy bien, de todas formas, tenemos ya una formulita dada para cuando tenemos estos casos en los cuales pues no conocemos como tal el área. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la vamos a mover un poquito esta formulita, le vamos a llamar de forma diferente. Y la forma en la que le podemos llamar es decir que nuestro diámetro 1 cuadrado por nuestra velocidad 1 es igual a nuestro diámetro 2 al cuadrado por nuestra velocidad 2. Ahora sí, esta es la que vamos a utilizar porque es lo que tenemos, no tenemos el área como tal. Si nos dieran el área, pues ocuparíamos la de arriba. Vamos entonces ahora sí a hacer nuestro despeje para poder encontrar así nuestra velocidad 2, que es lo que nos pide. Esto nos quedaría como diámetro 1 cuadrado por velocidad 1 sobre diámetro 2 al cuadrado igual a la velocidad 2. Muy bien, sustituyendo los valores tendríamos 6 centímetros al cuadrado por 6 metros sobre segundo entre 3 centímetros al cuadrado igual a la velocidad 2. Obviamente centímetro cuadrado se va a ir con centímetro cuadrado y nos quedará únicamente velocidad 2. Muy bien, vamos a hacer nuestra operación. Y esto nos daría un valor de 24 metros sobre segundo. Ahí está. Ok, hemos contestado entonces la pregunta. Ahora, nos pregunta, ¿es mayor el gasto en el tubo más pequeño? Bueno, la velocidad del flujo, recordemos que es la misma en el tubo. ¿Por qué decimos que es la misma? Bueno, por la conservación. Si yo tengo un gasto en un principio, voy a tener el mismo gasto al final. Así que esté cambiando las dimensiones de los tubos, el flujo está fluyendo, la velocidad, o sea, como que es tan perfecto todo que se va a adaptar de tal manera que el equilibrio se mantenga, ¿sale? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad de salida del agua a través de una grieta del recipiente localizada a 6 metros por debajo de la superficie del agua? Si el área de la grieta es de 1.3 centímetros cuadrados, ¿con qué gasto sale el agua del recipiente?
vamos a ir analizando pues paso por paso primero lo que está pasando aquí, ¿no? Para empezar, las presiones van a ser exactamente iguales ya que hay una fisura. Eso quiere decir que la presión 1 del sistema va a ser exactamente igual a la presión 2. Voy a colocar entonces primero nuestra ecuación de Bernoulli, que nos dice que es la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, igual a esto mismo, ¿no? Pero ahora es final, gravedad por la altura 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Excelente. Para empezar, pues ya sabemos, te mencionaba que la presión 1 más y la presión 2 son iguales. Entonces, si tú pasaras presión 2 al otro lado, sería presión 1 menos presión 2. Y al ser iguales, se cancelarían. Entonces, para empezar ahí, ya tenemos algo que se va a cancelar y nos queda más pequeña nuestra formulita, ¿no? Nos queda densidad por gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, igual a la densidad por la gravedad por la altura 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ahí está. Ahora, muy bien, hablamos de agua. Todo el tiempo estamos hablando de agua. Eso quiere decir que no hay densidades diferentes. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a despejar aquí densidad. Lo que estoy pretendiendo es tener la fórmula adecuada para contestar lo que necesito y no estar trabajando con valores extras. Entonces voy a despejar densidad, primero factorizando por factor común. Nos quedaría gravedad por altura 1 más 1/2 de velocidad 1 cuadrado, igual a densidad por gravedad por altura 2 más 1/2 de velocidad 2 al cuadrado. Como la densidad es la misma, la densidad del agua, si yo pasara esta densidad al otro lado, pasaría dividiendo. Entonces, densidad entre densidad se va a la unidad. De tal manera que densidad también ya se nos va. Gracias por participar. Ya se nos fue, ya nos queda un poquito más pequeña, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, dice que ¿cuál es la velocidad de salida del agua a través de una grieta? Ahora, bueno, para comenzar esto, hay que empezar ubicando los datos, ¿no? Con qué velocidad comienza y demás. Como nos dice que dice la velocidad de salida del agua a través de una grieta del recipiente localizado. Ah, ok, era un recipiente, no es como que yo abrí la llave de algo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que no había velocidad al principio del sistema. Entonces, esta primera parte se cancelaría porque la velocidad 1 sería igual a 0. Entonces, tengo primero ese primer dato. Quedándome así, entonces, que es la gravedad por la altura 1 igual a la gravedad por la altura 2 más 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado. Muy bien. Ok, ¿hay algún otro dato que nos haga falta? Pues creo que no. Ya de aquí vamos a poder hacer el despeje, ya que nos pide la velocidad de salida, es decir, la velocidad 2. Vamos a comenzar a despejar. Comenzaré con este valor, lo va a pasar para acá restando, haciendo el despeje. Sería la gravedad por la altura 1 menos la gravedad por la altura 2 igual a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado. Posteriormente, algo que haría aquí sería factorizar la gravedad y este 2 que está dividiendo lo pasaría multiplicando. Entonces tendríamos 2 veces la gravedad por la altura 1 menos la altura 2 igual a la velocidad 2 al cuadrado. Finalmente, para tener el despeje completo, tendríamos que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 1 menos la altura 2. Ahí está, ya tenemos el despeje necesario. ¿Ya terminé? Pues no, ¿verdad? Nada más hemos ubicado cómo vamos a despejar, qué vamos a utilizar, pero lo quise hacer contigo paso a pasito para que no fuera como, caray, ¿cómo de Bernoulli se pasó nada más este pedacito? ¿Dónde quedó todo lo demás? Pues no, ¿verdad? Hay que irlo analizando poco a poquito y se entienda pues cómo es que pudimos despejar la velocidad que era lo que nosotros pues necesitábamos, ¿no? Muy bien, ya que tenemos esto, voy a borrar todo este procedimiento. Y vamos a pasar acá arribita nuestra formulita que hemos encontrado, ya que la vamos a utilizar. Velocidad 2 igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 1 menos la altura 2. Ahí está, listo. Listo, chulada. Vamos a borrar esto de acá también, para que no nos cause ruido, ¿verdad? No nos esté estorbando. Muy bien.
Ahora sí, nos están dando estos datos, ¿no? Nos dicen primero que una grieta del recipiente localizada 6 metros por debajo de la superficie del agua. Nos dice que si el área de la grieta es D, como nos dice que está por debajo de la grieta, entonces tenemos lo siguiente, una altura inicial pues de 6, ¿no? Una altura 1 de 6. Y después dice que por debajo de la superficie. Entonces la superficie ya sería una altura 0, ¿sale? Entonces tenemos una altura 2 de igual a 0, ¿sale? Muy bien. Ahora sí, si sustituimos, nuestra velocidad 2 será igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es de 9.8, por 6 menos 0, pues que es 6, ¿no? Metemos todo esto por acá y esto nos daría como resultado una velocidad 2 de 10.8 metros sobre segundo y ya tenemos la velocidad final, ¿no? Después de que, o mejor dicho, la velocidad de salida del agua a través de la grieta. Finalmente vamos a calcular el gasto. El gasto es igual a la velocidad por el área. Ya conocemos la velocidad y conocemos el área, entonces vamos a sustituir nada más 10.8 metros sobre segundo por el área de 1.3 centímetros cuadrados. Y ahora sí, vámonos con lo que sigue. Muy bien, aquí para empezar, si nosotros calculamos el área, pues sí, la ubicamos directamente, pues nos damos cuenta que ahí la unidad, híjole, nos va a causar un poquito de conflicto. Entonces vamos a tener que hacer la conversión primero a unidad del sistema internacional para poder trabajarlo de mejor manera, ¿va? Muy bien, yo te había enseñado previamente una de las formas en la cual lo podemos hacer. Y es haciendo lo de los saltitos, ¿no? Que si yo tenía metros cuadrados, tengo decímetro cuadrado y tengo centímetro cuadrado. Damos 1, 2 saltos y cada uno vale por 2. Entonces damos en realidad 4. Así que nos recorremos 4 lugares. Entonces si nuestra área es de 1.3, nos recorreríamos 4 lugares después del punto, ¿no? 4 lugares en el punto. 1, 2, 3, 4. Lo cual esto nos daría como resultado un área en realidad de 1.3, pero por 10 a la menos 4, porque nos vamos a recorrer 4 lugares, ¿vale? Metro cuadrado. Ahora sí, ya que todo está en unidad, homogenizado todo este asunto, esto nos va a dar como resultado 1.4. 404, parece más exacto. 404 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿cuáles van a ser las unidades? Si yo lo ubicara, diría metro cúbico sobre segundo, ¿no? Entonces aquí tenemos metro cúbico sobre segundo. Este sería nuestro gasto y ya terminamos. Este problema está muy bonito, pero tiene esta pequeña trampa de la unidad. Si yo lo tomo, digo, pues ya tengo el área, lo meto directamente porque tengo todo, pues ya vamos a cometer errores. Y sí, grandes, la verdad, ¿no? Porque no es lo mismo 1.3 que 1.3 por 10 a la menos 4. Sí va a ser un error bastante grande. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en las unidades. Vámonos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3 y dice, en el costado de un depósito de agua hay un orificio de 2 centímetros de diámetro localizado 5 metros por debajo del nivel del agua que contiene el depósito. ¿Cuál es su velocidad de salida del agua por el orificio y qué volumen de agua escapará por un orificio en un minuto? Ok, este está bueno, está interesante. Muy bien, vamos a comenzar primero lo primero. Vamos a ir viendo que nos dice que en el costado de un depósito de agua hay un orificio de 2 centímetros de diámetro localizado a 5 metros por debajo. Muy bien, quiere decir que estamos hablando de una cierta distancia. Vamos a calcular entonces de la siguiente manera. La velocidad... Esto es similar a lo que veíamos hace ratito, pero aquí no tenemos un orificio de entrada y uno de salida. Es decir que no estoy teniendo una velocidad 1 igual a una velocidad 2,
con una densidad, nada de eso, ¿verdad? No tengo la ecuación de Bernoulli completa como tal porque no hay un sistema de entrada y de salida en ese momento. No tengo dos tubos, no hay dos que estén conectados, nada por el estilo. Veamos que hace ratito, al hacer todo nuestro despeje, nos daba que la velocidad era igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura 1 menos la altura 2. Pero como aquí no hay dos alturas como tal, entonces nos quedaría únicamente como la velocidad igual a 2 veces la gravedad por la altura, de forma más sencilla. Me estoy ahorrando al hacer todo el despeje porque ya lo vimos previamente, ¿sale? Muy bien, ahora sí, vamos a ir sustituyendo lo necesario aquí. Entonces nuestra velocidad sería igual a la raíz de 2 por 9.8 por la altura que nos están dando de 5 metros. Ahí está, de 5 metros. Entonces, por lo tanto, nos daría como resultado 9.89. Lo voy a redondear a 9.9 metros sobre segundo. Ay, miren, ahí está. 9 nos quedó medio tuerto. Vamos a colocarlo bien. 9.9 metros sobre segundo. Ahí está, muy bien. Ya sabemos cuál es la velocidad de salida. Posteriormente nos pide que cuál sería el volumen de agua que escapará por el orificio durante 1 minuto. Para empezar vamos a calcularlo, ¿no? Entonces lo primero que voy a calcular sería nuestra área porque no la conocemos. Y el área la podemos calcular de dos maneras. Una es calculándola como pi por radio cuadrado, que es la que normalmente sabemos utilizar, pero también hay otra formulita de área que es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Cualquiera de las dos está perfectamente bien, ¿sale? Muy bien, entonces nuestra área sería pi por el radio. Sabemos que tiene un orificio de 2 centímetros, eso quiere decir que tiene un diámetro de 2 centímetros. Obviamente no está en unidad del sistema internacional, hay que hacer el cambio, no se nos vayan a olvidar esos detalles. Entonces 2 centímetros sería lo equivalente a 0.02 metros. 0.02, pero como es la mitad sería 0.01 al cuadrado. ¿Por qué la mitad? Porque el diámetro es 2 centímetros, el radio sería 1 centímetro. Voy a utilizar la fórmula que aquí está. Te coloco las dos opciones por si dices, yo no quiero convertirlo al radio y mejor ocupo esta, ¿no? No hay ningún problema, te doy las dos opciones y te va a dar lo mismo, ¿sale? Muy bien, entonces al hacer mi procedimiento, hacer esta operación de pi por el 0.01 al cuadrado, me da como resultado 3.1415 por 10 a la menos 4, o sea, un valor bien chiquitito. Voy a redondearlo y lo voy a redondear a 3.15, vamos a redondear 3.15 por 10 a la menos 4. Ahí está. Por 10 a la menos 4 y estos serían metros cuadrados, es nuestra área. Ahí estamos. Ahora vamos a calcular el gasto. El gasto sabemos que es igual a la velocidad por el área. Ya tengo las dos cosas, velocidad 9.9, área 3.15 por 10 a la menos 4. Entonces al hacer este cálculo me daría como resultado 3.11 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre segundo, metro cúbico sobre segundo, así se calcula el gasto. Metro cúbico sobre segundo. Y bueno, ya habremos terminado el ejercicio número 3. Espero que te haya sido de muchísima ayuda. Y bueno, te doy las gracias por acompañarme una lección más. Te veo muy prontito en una siguiente lección. Muchas gracias y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Cuídate mucho. Bye.